Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos desde diferentes lados de la Argentina y también del Ministerio de Obras Públicas, sus empresas y organismos descentralizados a un nuevo conversatorio del ciclo de conversatorios del Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas. Hoy va a tratar sobre uno de los principios centrales y que se incorporaba a esta mirada más amplia y transversal de la transparencia que tenemos en el Ministerio de Obras Públicas, que es el principio de diversidad e inclusión. Como bien saben, este es uno de los temas que sí o sí nos atraviesan y deben transversalizar la obra pública, partiendo de que es una de las áreas más masculinizadas que tenemos dentro de los diferentes sectores y las diferentes características de políticas públicas que tiene la Administración Pública Nacional. En general, todo lo que tiene que ver con obra pública es un sector más caracterizado por ser masculino, diríamos en la proporción de mujeres que trabajan de modo directo en la obra pública siempre han estado diezmadas e invisibilizadas y con techos muy concretos vinculados a la posibilidad de desarrollo de mujeres dentro del sector. Y por otro lado también hay una mirada bastante particular ligada a no visibilizar a los sectores como el LGBTI+, y a principios que tienen que ver con la diversidad e inclusión dentro del sector de la obra pública. Entonces, la idea central es que hoy conversemos con dos invitadas. Está María Pía Villarino, que es directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas y quien tiene a cargo el programa de transversalización de la perspectiva de género y diversidad en el Ministerio. Pía, bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Está también Inés García Fronti, que es investigadora de la UBA y presidenta de la Comisión de Sustentabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la UBA, con quien venimos articulando en el marco del Observatorio de la Obra Pública diferentes acciones, y entre ellas la construcción que se hizo del Código de Ética y los aportes vinculados al tema del principio de diversidad e inclusión. Así que, Inés, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y después también va a estar en el día de hoy compartiendo de modo remoto un video Tania Bertoldi, que es diputada nacional de la provincia de Neuquén, que tiene una recorrida realizada para el día de hoy, así que nos va a estar acompañando igual con un video y con unas respuestas vinculadas a las preguntas que tenemos para este conversatorio. Vamos a pasar, como todos los conversatorios, a un primer video para situarnos un poco en el marco y después ya arrancamos con el diálogo del día de hoy. Creamos el primer Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas. Cuenta con 7 principios éticos que plasman los valores que rigen el accionar del MOP. Conozcamos el principio de diversidad e inclusión. En el Ministerio de Obras Públicas defendemos y promovemos la igualdad de trato y de oportunidades. ¿Cómo se traduce el principio de diversidad e inclusión en nuestras prácticas cotidianas? Por ejemplo, está prohibido que adoptes cualquier forma de discriminación o trato diferente o prejuicioso hacia otras personas. Introducir la perspectiva de género, diversidades, cuidados y discapacidad en todo el proceso de gestión de la obra pública. Construimos un código de ética amplio, plural y colectivo en base a los valores que respetamos y consensuamos todas las personas que hacemos obra pública. ¿Querés conocer más? No, ahí para ir arrancando, por ahí Pía, arranco con la pregunta. Bueno, en la gestión de la obra pública tenemos que dar varios pasos para adelante y varias transformaciones para incluir principios como la diversidad e inclusión, y ahí que nos cuentes más desde tu perspectiva qué involucra introducir la perspectiva de diversidad e inclusión dentro de todo el ciclo de la gestión de la obra pública, y también qué aporte tiene para dar en ese marco lo que es la transparencia, la participación y control ciudadano, ¿no? Sí, nosotros identificamos como 5 fases en la obra pública. Es la planificación de la política en términos de inversión, localización de este intento de reducir las brechas de infraestructura, la fase de diseño de los prototipos, de la arquitectura puntualmente,
también la gestión administrativa y financiera, luego la ejecución y seguimiento de las obras y luego el monitoreo y como la retroalimentación de todo el ciclo, ¿no? Entonces, en la fase de planificación, claramente es importante analizar datos, contar con líneas de base, información, buenos diagnósticos para, como sabemos, tomar buenas decisiones, ¿no? Y en esto me parece que incluso lo que se hace desde transparencia en un aporte para establecer indicadores de seguimiento y los índices como el índice de inequidades de las infancias, ¿no? Que nos permite ver dónde hay necesidades, es una, digamos, una herramienta indispensable para poder efectivamente cumplir con trabajar por esa igualdad que pregonamos en los territorios, ¿no? Ese es un primer momento donde además necesitamos articular con otras áreas del Estado que cuentan con información. En temas de inclusión estamos trabajando con la Agencia Nacional de Discapacidad, pero también pueden ser universidades, otros organismos expertos que aportan en esa mirada para reducir esas brechas, ¿no? En el caso de, ya cuando pasamos a los diseños de los prototipos de la infraestructura, en ese caso contamos con herramientas, algunas que ya están adoptadas, por ejemplo, el diseño universal en materia de discapacidad, ¿no? Entonces son, digamos, soluciones que ya hay desarrolladas, hay normativa que respalda todo esto y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es capacitarnos y trabajar en estas normativas que de alguna manera nos comprometan a adoptar esos parámetros a la hora de diseñar la infraestructura. Después, en lo que tiene que ver la gestión administrativa y financiera, los principios de igualdad y de inclusión pueden establecerse como nosotros tenemos en los pliegos o en códigos como estos, o en otras normativas que faciliten, digamos, después, una vez que se está ejecutando la obra y controlando, que, digamos, lo que nos propusimos en la planificación esté, digamos, regulado y se pueda controlar y fiscalizar, ¿no? Luego, en lo que hace a la ejecución de la obra y el seguimiento de la obra, bueno, ahí es un momento donde podemos incorporar personas, ¿no? ¿Qué personas están decidiendo y participando de la hechura de la política pública, en este caso de obras, ¿no? Hay mujeres que deciden, hay mujeres o diversidades, ¿no? Que deciden, que planifican, que trabajan en la obra, que fiscalizan las obras, bueno, ver un poco cuáles son los equipos de trabajo y cómo, incluso no solo en el sector público, sino también en el privado, esta inclusión se hace efectiva, ¿no es cierto? Y luego, en el último estadio, digamos, donde ya la obra está ejecutada, bueno, es importante también el trabajo de integridad y transparencia en el sentido de monitorear si eso que planificamos al comienzo y eso que también se supone que controlamos en la ejecución de la obra pública, bueno, qué impacto tuvo, si cumplió con los estándares, y ahí de vuelta es generar información, digamos, recuperar la información de los indicadores para ajustar en todo caso el ciclo de la obra pública. Así que en todos los momentos, digamos, se puede incorporar estos principios y por supuesto son herramientas diferentes que se requieren para cada caso. Así que nos parece que ahí la tarea de participación, bueno, en el caso del Ministerio hemos dialogado en el marco del Observatorio de la Obra Pública, la reforma, ¿no? El ajuste de los pliegos, por ejemplo, que fue un debate muy rico que se ha hecho con también el sector privado, el sector sindical y las universidades para ver, bueno, cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial y que nosotros pudiéramos adaptar esto, ¿no? Y creo que eso, bueno, que ahora estamos en el medio de la ejecución, en un tiempo vamos a poder ver, digamos, qué efectos tuvo. Y Pía, ¿por qué es importante esto? Digo, bueno, efectivamente, la raíz, ¿no? Sí, exactamente, vos lo dijiste, es un sector altamente e históricamente masculinizado, entonces es difícil encontrar mujeres en el sector público. Somos un poco más, pero pocas, o sea, por ejemplo, hoy en el Ministerio no llegamos al 30%, estamos ahí arañando el 30%, todavía no llegamos, pero en el sector privado estamos en un 5%, o sea, es un montón, o sea, estamos hablando de un 95% de varones llevando adelante las obras, ¿no? Hay, por supuesto, mucha mitología y, digamos, y estereotipos, sesgos, digamos, que hacen a que las mujeres y diversidades no podamos acceder a determinados roles.
sobre todo en las cúpulas, digamos, de la pirámide de las organizaciones como en la base, ¿no? Obviamente la brecha aumenta muchísimo en el sector operativo. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres estamos asociadas a tareas que, digamos, que no tienen que ver con la fuerza física, que tienen que ver con los cuidados, con otros roles puertas adentro de las casas, y determinadas tareas específicas. Y esto, digamos, hace que no podamos trabajar en sectores que, digamos, son abiertos en el espacio público, con máquinas, con determinadas materiales, y eso obviamente es todo un trabajo de comunicación y de educación y cultural que hay que ir haciendo, pero mientras tanto podemos promover con estas herramientas cómo mejorar ese acceso a los puestos. A ver, se necesitan, hoy en la industria se necesitan maquinistas, por ejemplo, o sea, cualquier persona, digamos, que no tenga ciertas dificultades motrices puede hacer esa tarea, fiscalizar obras, por supuesto. Bueno, esto implica condicionar también los espacios de trabajo para todas y para todos, no solo para las mujeres y diversidades, sino también para los varones que no cumplen con los estándares de cuerpo hegemónico que esta sociedad ha construido como tales, ¿no? Pero en efecto, digamos, las ropas, los baños, las condiciones de higiene y seguridad, hoy hablábamos de la gestión menstrual, digamos, cuestiones que tienen que ver con un trabajo digno que no es solo para mujeres y diversidades. Esta discusión también es interesante plantearla en estos términos, de que todas estas herramientas que se incorporan son para mejorar derechos para todas y todos los trabajadores, o sea que es algo que viene de la mano del reclamo de mujeres y diversidades, pero lo cierto es que mejora el clima y las condiciones laborales de todas y todos. Inés, vos venís ahí aportando también en el marco del Observatorio de la Obra Pública y trabajando también estas temáticas de modo puntual desde la UBA, ¿no? Bueno, ahí, ¿cuál es tu mirada respecto a cómo mejoramos en el ciclo de la gestión de la obra pública, la incorporación de los principios de diversidad e inclusión y qué ejemplos vos dirías, bueno, este ejemplo me parece que es algo piola vinculado a cómo se pueden incorporar en las prácticas esto, ¿no? Bien, hay un poco también a partir de lo que decía María Pía, el código de ética, o sea, la forma de apropiarse, ¿no?, del código de ética y de los indicadores, y en lo que tiene que ver puntualmente con la elaboración de los indicadores, ese proceso que vos describías, la elaboración y el seguimiento, el que haya una transparencia, el que esté todo el tiempo disponible y alojado en la web y accesible, hace que, en mi opinión, que la transparencia se logre y sea permanente, ¿no? Y creo que también hay como cuestiones que las visualizo mejoradas, que es el apuntar a lograr un mayor equilibrio en la información que se va presentando, porque tal vez hay como una estigmatización en la información cualitativa de que es menos calidad que la cuantitativa, y no es así. De hecho tiene que haber un acompañamiento de información cuantitativa y cualitativa, y me parece que esté disponible esos indicadores que tal vez son más cuantitativos, cómo se generaron, cómo se crearon, cómo se debatieron, cómo estuvimos en el Observatorio de la Obra Pública, diferentes actores debatiéndolos, cómo tienen una inspiración de indicadores internacionales, pero no han sido tomados a rajatabla, sino que han sido apropiados a la cultura de Argentina y a la cultura del sector. Que eso sea transparente me parece súper importante. Y volviendo, o también pasando por otro de los temas que tiene que ver con, creo que son cuestiones que a veces tienen una resistencia por desconocimiento, por indiferencia, por, bueno, múltiples factores culturales, para ser receptivo a estos temas, utilizar a favor la forma de mostrar la información, porque hay gente que quizá con un perfil mucho más racional, más resistencia y desinformación, es más receptiva a índices cuantitativos y a índices, o sea, quizá el tema, me estoy yendo también a lo que tiene que ver con las capacitaciones, porque todo va como muy vinculado. Entonces la capacitación, la sensibilización, yo observo también que se va haciendo como de diferentes formas. En otros procesos de otras instituciones, donde también he visto cómo avanza, a veces hay como una necedad o indiferencia en el cual se genera una capacitación para sensibilizar en diversidad e inclusión y se da la misma. Y luego no ves acciones, no ves hechos, no ves gente cambiada. Entonces decís, bueno, algo está fallando, no hubo una vuelta de timón.
Lo que yo percibo en este proceso es como que es muy biológico, más allá de la objetividad o no que pueda tener por haber participado, pero siendo objetiva lo veo como muy biológico, muy orgánico, muy cambiante, y eso hace que no queden las cosas fijas, ¿no? Ahí, Inés, podés contar por ahí para quienes nos están escuchando bien en concreto, por ejemplo, cómo fue el proceso de construcción del código, la incorporación del principio vinculado a esto y capaz un poquito vinculado a los pliegos también. Bien, sí, sí. Bueno, en el proceso del Observatorio de la Obra Pública siempre fue multiactor, que eso está muy bueno, siempre fue a micrófono abierto para debatir. Siempre fue con una agenda en la cual estaban marcados los antecedentes adecuados internacionales y locales y los objetivos por los cuales en el diálogo yo percibí, y de hecho escuché mucho diálogo, mucho debate, y en un consenso lograr como pequeños avances o lograr como buenos ejemplos que luego fueron al Código de Ética, que me parece como que es el ejemplo del Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, como el ejemplo de ese diálogo de los actores y que como muy pensado todo lo que está, ¿no? Los ejemplos, lo que tiene que estar, lo que no está porque no está. Eso por un lado lo veo como muy cercano, lo veo con que se llevó a un producto que tiene como una base sofisticada y sólida y está en un lenguaje sencillo, que podés apropiar, atraviesa, no requiere de un nivel de formación determinado, sino que puede atravesar a todos los que participan de esas organizaciones y percibirlo, ¿no? Ejemplos cercanos, por ejemplo. Parece súper valioso que lo ves en muy pocos códigos de ética, parece algo que es básico, decir, bueno, poner un ejemplo de lo que sí estamos motivando para hacer y de lo que hay tolerancia cero y no se debe hacer. Y creo que, no sé, trabajando en capacitaciones con códigos de ética y temas de sustentabilidad, creo que quizá te diría de 40, 50 códigos de ética, ves 4 con ejemplos, ¿no? Y con la cantidad de ejemplos que tiene el Código de Ética de la Obra Pública, creo que ves 2 o 1. De hecho, bueno, yo lo utilizo mucho como caso para testigo y caso de buenas prácticas para capacitaciones. Y luego que se puede articular, por ejemplo, con el pliego de licitación de la obra pública y los agregados que tiene, ¿no? Cómo ha sido atravesado la evolución del pliego acá también, con los debates en el observatorio, a partir de integrar o a partir de debatir y ver qué modelos internacionales había y cómo se podían apropiar, ¿no? Siempre muy pensados esos elementos. Me parecen como 2 novedades muy buenas y que de hecho, bueno, veo mucha sinergia y que se pueden enriquecer también, sirven de ejemplo y se pueden enriquecer con lo que está pasando en otras regiones de Latinoamérica, por ejemplo. Vamos a pasar también allí a cuál es el aporte de Tania, ¿no? Vinculado a cómo incorporamos el principio de diversidad e inclusión en todo el ciclo de la gestión de la obra pública y el aporte que tiene la transparencia también a esto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Seguramente cuando estén viendo el video va a ser buenos días. Mi nombre es Tania Bertoldi, actualmente diputada nacional por la provincia de Neuquén. Antes de asumir mi cargo legislativo, ocupaba dentro del Ejecutivo Municipal del municipio de Centenario, de mi provincia de Neuquén, el rol de secretario de Gobierno y anteriormente secretaria de Obras Públicas durante las gestiones anteriores, por mi profesión también, que soy arquitecta, con lo cual es un tema que tanto la obra pública como la inclusión de la diversidad es algo que me interesa muchísimo y que pude estar del lado del Ejecutivo y ahora del lado legislativo. Lamentablemente no puedo estar presente con ustedes en este gran debate, en esta gran charla que sin dudas es muy productivo ese ida y vuelta y ese intercambio en vivo y bueno, como decía recién, me toca hacerlo de manera virtual y a través de una grabación porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visita el mismo día y horario, el viernes a la mañana, mi provincia, así que vamos a estar acompañándolos y por eso no puedo estar hoy presente. Que bueno, ojalá sea una gran jornada para todos y todas y que esto sea parte de un proceso de debates que ya se vienen dando dentro del Ministerio de Obras Públicas y que seguramente va a traer mucho trabajo
en un futuro cercano, pero también lejano, proyectando también acciones que podamos hacer desde el lado legislativo, pero también desde el ejecutivo y como ciudadanos y ciudadanas también. Así que, bueno, ahora vamos a comenzar con las respuestas de las preguntas. Quiero principalmente agradecer la invitación del Ministerio de Obras Públicas con Roxana, que hemos estado hablando estas semanas y coordinando esta actividad, y a todo el equipo del Ministerio y por supuesto a todos y todas las que están presentes hoy en este debate. Hablar de diversidad y de inclusión nos obliga a hablar de igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de trato. Y hablar de igualdad es hablar de no discriminación. Y entonces eso nos pone frente a muchísimas problemáticas que padecemos las mujeres y las diversidades. Acá estamos, de alguna manera, representados tres actores fundamentales en lo que concierne a la obra pública. La gestión y planificación del área gubernamental correspondiente, los privados, las empresas contratistas, fundamentalmente de la construcción, que ejecutan, y el plano legislativo, que le da el marco legal a todo el proceso. Que estemos nosotras tres intercambiando ideas es parte de esta necesidad de generar herramientas para erradicar la discriminación y asegurar la igualdad. Y pone en evidencia también que el abordaje es institucional. En términos institucionales, está claro que la transparencia es fundamental. Por supuesto que la participación y el control ciudadano es importante. En un ratito vamos a entrar un poco más en estos conceptos. Hay que tener claro que el rol del Estado es indelegable, tanto para desarrollar políticas de diversidad e inclusión de mujeres y diversidades y al mismo tiempo controlar su correcta implementación. El Estado tiene la obligación de ser también el articulador entre las políticas públicas, las instituciones y empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil en general, y ser el agente que visibilice las dificultades. La cuestión de la transparencia es una cuestión importante, pero la transparencia en serio, en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Porque podemos, por ejemplo, asegurar un cupo femenino en la obra pública, pero también eso tiene que estar acompañado con políticas más profundas, de capacitación del personal, de autoevaluación permanente. Poder cambiar la matriz de discriminación a mujeres y diversidades que se viene reproduciendo hace años es indispensable. Y la transparencia, mostrar y visibilizar las desigualdades, aunque genere vergüenza, es muy importante. Como dije hace un ratito, la verdadera transparencia en gestión va de la mano con los datos abiertos. Estos datos deben ser públicos en primer lugar, es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a ellos sin restricción alguna, de fácil acceso, a través de una plataforma virtual, por ejemplo, con información para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda hacer el análisis de la misma y, por supuesto, también actualizados. De nada sirve que podamos tener una plataforma excelente de datos abiertos si estos no fueron actualizados o son actualizados de forma periódica. Todas estas herramientas le facilitan al ciudadano de a pie la posibilidad de hacer un control más eficiente y de cualquier obra pública. El control ciudadano es indispensable, no solo para mejorar la transparencia, sino también la gestión en general. Una ciudadanía participativa implica una gestión más controlada y más cercana a las necesidades de la gente. Es por ello que además de generar herramientas de transparencia, es clave generar herramientas de participación ciudadana en la que todos y todas puedan expresar sus intereses y demandas. Por eso está claro que la participación ciudadana ayuda también como gran inspirador y generador de ideas superadoras. Vinculando este tema directamente con el de diversidad, queda claro que todas estas herramientas y espacios de diálogo deben contemplar el trato equitativo y justo para todos y todas.
allí Tania nos compartía un poco, bueno, la mirada que se tiene y el aporte también desde el Poder Legislativo, ¿no? A poder pensar estas agendas, porque decididamente el Estado no es uniforme, el Estado es sumamente heterogéneo, parte de la construcción del Estado involucra, y todo lo que somos Estado es también la propia sociedad, digo, no es una cosa disociada, y avanzar en temas de diversidad e inclusión también involucra, bueno, pensar en los retos que tenemos, ¿no? No es solo la agenda o lo que venimos haciendo hoy, sino también pensar cuáles son aquellos desafíos partiendo de las brechas que hoy tenemos, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, hay algunos resultados que se vienen teniendo en el Ministerio de Obras Públicas, ejemplo así muy concreto, nosotros que desde Transparencia venimos siguiendo las estadísticas, ustedes imagínense que la cantidad de puestos de trabajo, como bien decía, de modo directo ocupado por mujeres en la obra pública, ha sido históricamente en los últimos 20 años aproximadamente un 3,5%, o sea, estamos hablando de una fuerte masculinización dentro de la obra pública, 3,5%, digo, es fuerte ese número cuando lo pensamos en relación a que en Argentina somos mitad y mitad hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, después hay cosas que ni aparecen en la estadística o la información estadística, hay cosas que ve y cosas que no ve, eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de diversidad e inclusión, ¿no? Bueno, hay cegueras, miopías que también se transforman dentro de la propia estadística. Y ahora, en el último tiempo, uno de los datos es que hay un pequeño cambio, que es un 5%, es pequeño, no es mucho, pero cambia una tendencia histórica. Que eso de algún modo tiene que ver con diferentes políticas que se vienen desarrollando, tanto desde la UOCRA, la Cámara de la Construcción, no es solo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas puede empujar estas agendas, pero hay retos que tenemos para adelante. Bueno, uno muy concreto es cómo hacemos que en el empleo directo en obra pública haya mayor proporción de mujeres. Sabemos que el impacto que tiene también la obra pública es en generación de puestos indirectos, ¿no? Y ahí la proporción esa cambia, un 47% de los puestos de trabajo que genera la obra pública es para mujeres, digo, ahí ya hay otra ecuación y otro marco, pero hay otros temas más que requerimos abordar o profundizar. Por ahí, Pía, que nos compartas ahí qué es lo que vos identificás como los principales retos en el proceso de gestión, planificación. Sí, antes me hiciste acordar una cosa importante, esto que decís de las cegueras, porque nosotros desde el programa medimos las brechas al interior del ministerio y efectivamente en el primer año, en el 2020, no aparecían las personas travesti, trans o no binarias, y para el año siguiente ya pudimos hacer esa medición, y bueno, puedo anunciar con mucha felicidad que la semana pasada alcanzamos el 50 personas incluidas por el cupo travesti trans, y esto es mucho en relación al total de las personas incorporadas en el marco del cupo de toda la Administración Pública Nacional, así que eso creo que estamos bastante adelantados, por suerte, falta un montón, pero es un gran aporte el que hacemos desde el Ministerio. A ver, creo que el primer reto que marcaría es que hay que capacitarse. Es verdad lo que decían, es que realmente estas capacitaciones tienen que ser situadas, amoldadas a las realidades, que es el esfuerzo que hicimos con Ley Micaela de traerlo a la obra pública, ¿no? De qué problemas concretos aparecen, pero lo cierto es que la Argentina está a la vanguardia en materia de derechos a nivel mundial, y esto hay que efectivizarlo y hay que conocerlo también, porque nos damos cuenta que la mayoría de la gente no conoce todas las normativas que tenemos. Por ejemplo, la ley de identidad fue muy revolucionaria y ha cambiado mucho el panorama de las políticas públicas, nos compromete, y esto lo tienen los sectores públicos, tienen la obligación de conocerlo. Así que ahí hay una primera tarea, que es que todo el mundo se entere que esto existe y que, bueno, en todo caso, cómo hacemos para implementarlo, pero que ya las normas, tanto la Convención de 190 de OIT, que fue la última, pero de ahí para atrás hay una batería de herramientas legales que hay que implementar. Segundo, como decíamos antes, que
el horizonte de la obra pública se vuelva deseable también para mujeres y diversidades, ¿no? Porque hoy, aunque nosotros impongamos cupos, por ejemplo, para incluir a través de los pliegos, no vamos a conseguir a las personas para trabajar en la obra pública probablemente, porque no es un lugar que digamos que atraiga, digamos, desde la sociedad a que mujeres y diversidad digan, sí, me interesa trabajar en la obra pública, ¿no? Y esto, bueno, es un cambio cultural que hay que dar y de mucha comunicación, y como decía, también de condiciones concretas laborales donde esto sea aceptable y deseable. Así que también ahí hay toda otra batería de herramientas que desarrollar para que esto suceda, ¿no? Para que diga, bueno, yo tengo problemas de trabajo, o estoy subocupada, o me interesa trabajar en este sector y lo puede hacer, ¿no? Eso es como cambiar una atmósfera que hoy no tenemos realmente, que hay que construir. Y por último, creo que puntualmente necesitamos fomentar las políticas de formación en oficio, porque hoy ya vemos que del norte al sur del país, de este a oeste, hay algunos oficios que están faltando, que perfectamente pueden incorporar mujeres y diversidades, pero también hace mucho tiempo que no se construyen instituciones para la formación en oficios. Sabemos que el tema de la cultura del trabajo en la Argentina, digamos, venimos como de muy atrás y tenemos que revertir también toda esa situación, y eso implica un esfuerzo importante de la jurisdicción nacional, pero también las provinciales y locales, para justamente, digamos, brindar también los perfiles que el sector privado hoy está necesitando, y ahí hay un esfuerzo que, bueno, en el que estamos trabajando también con la UOCRA y la Cámara de la Construcción para empezar a pensar cómo aportamos a la infraestructura y a los servicios de capacitación de manera federal. Pía, ahí nos podés contar un poco el programa de transversalización de perspectiva de género, qué es, qué hace, con quiénes trabaja. Sí, cómo no. Bueno, nosotros allá por inicios del 2020 armamos primero una red que era informal, digamos que empezó trabajando, discutiendo con las sindicalistas un poco qué había pasado en el pasado en nuestros organismos, ¿no? Que son la Secretaría de Obras Públicas, la Infraestructura y Política Hídrica y nuestras áreas de apoyo, pero también 11 organismos descentralizados como AISA, Vialidad y otros. Qué había pasado y cuál era la agenda, las demandas de mujeres y diversidades en ese momento. A eso le sumamos referentes de todos los organismos para ampliar la mirada, para tener interlocutores también validados por las autoridades de cada organismo, y construimos una agenda que empezaba por las cuestiones legales, porque justamente, como digo, hay toda una normativa, los convenios colectivos de trabajo tienen incluidas estos principios, pero después no están efectivizados en herramientas, en protocolos, en licencias, o sea, cuestiones concretas que hacen al derecho laboral. Entonces nos pusimos a trabajar en eso. Obviamente las cuestiones de violencia son las que están a la cabeza, ¿no?, de las demandas, porque es lo urgente, pero es, digamos, la punta de todo un mar de desigualdades, ¿no? Entonces lo que sigue es trabajar en esa agenda que tiene que ver con construir una igualdad, y que fundamentalmente tiene que ver con incluir mujeres y diversidades, y a su vez las que una vez que entran o las que están y lograron romper todos los techos y pisos puedan desarrollarse y puedan crecer al interior de sus roles laborales, ¿no?, de sus organismos. Y después hay otra tarea más, que es, bueno, una vez que estos esfuerzos, digamos, logran un resultado, cómo se sostienen en el tiempo y cómo nos superan como personas que circunstancialmente estamos ocupando unos lugares, ¿no? Toda esa tarea se formalizó en una resolución que creó este programa, que tiene esas grandes líneas de acción, institucionalizó la red, o sea que también tiene de innovador que además de estar compuesto por todos los organismos, hay una representación formal de los 8 sindicatos que forman parte de nuestro ministerio. Entonces es un diálogo, digamos, colegiado de cómo avanzar con esta política pública. La agenda de la pandemia fue muy desarrollar instrumentos que faltaban, ¿no? Poner a la altura las herramientas a los estándares legales que ya teníamos. Y la agenda de este año tiene más que ver cómo ese diálogo y toda esa experiencia que hicimos y que, digamos, se concretó en una cantidad de políticas. Digo, hoy tenemos
36 indicadores que hacen un seguimiento de estas cuestiones que digo, se nuclean en esos 3 puntos, grandes puntos. ¿Cómo a su vez contagiamos y trabajamos con, digamos, nuestros socios directos que son provincias y municipios, ¿no? O sea que la agenda, digamos, como el desafío federal viene a ser, ¿no? Es decir, cómo nuestros esfuerzos a nivel nacional se articulan con los esfuerzos provinciales y locales porque sabemos que se están haciendo muy interesantes, pero que también por las complejidades del sector y esta alta masculinización hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr transformaciones profundas. Así que, bueno, en eso estamos. Inés, ¿vos qué dirías? Bueno, por un lado Pía marcaba este reto que hay en hacer tangible un cambio cultural, ¿no? Una transformación cultural donde no es solo asunto de unas, no es solo asunto de unes, de los feminismos, sino que tiene que ser parte de una agenda conjunta y más colectiva. Esta transformación que tenemos que dar en obra pública vinculada a los principios de diversidad e inclusión. Pero ¿qué otras cuestiones vos agregarías como retos, ¿no? O como cuestiones sobre las cuales nos falta avanzar para mejorar? ¿Cómo se planifica, cómo se ejecuta y cómo se evalúa la obra pública introduciendo principios de diversidad e inclusión, ¿no? Bien, sí, hay varias cuestiones en lo que tiene que ver con capacitación, pero un poco también siguiendo lo que decía María Pía, me parece como que pensar el camino andado que tal vez tiene más que ver con cuestiones de género y a veces, no digo solamente en este ámbito, sino en general resulta desalentador cuando pensar que se transitó un camino en términos de género y cuando que es incluir otras cuestiones de inclusión, de diversidad, parecería que en el mismo entorno cultural hay que empezar desde cero, ¿no? Entonces, me parece que lo cultural, no sé si digo desaliento, pero me parece como súper complejo y en obras públicas mucho mayor y me parece como que a veces hay cuestiones esperadas de avance que no se perciben demasiado, ¿no? Que hay resistencia. No sé, en otros entornos a veces lo que hacen es como avanzar tímidamente, viendo, viste, el diario del día siguiente. La verdad que no sé, avanzar tímidamente no tiene mucho sentido. Me parece que el desafío es súper grande porque puestos a elegir, si pensás en capacitación para gente con más resistencia o indiferencia o que mira para otro lado o con ceguera, o lo que queramos decir, me parece que lo mejor es ir con todo porque es integral, o sea, hablar de todas las temáticas, ¿no? El estar quizá decantando tanto que una persona puede tener más rechazo por cierta cuestión, bueno, mira, es así, las personas somos así, es la gente es así, somos todos, todas, y avanzar con eso, ¿no? Entonces creo que continúo con el tema de la capacitación, sensibilización, y el dejar también que se pueda apropiar rápidamente lo que está en el código, que sea vivencial, que esté disponible la información, me parece que también eso, y que esté concentrada, ¿no? Que esté conectada, que también cuando estaba en las reuniones en el Observatorio de la Obra Pública, eso fui observando que mejoró cada vez más entre dependencias, entre diferentes dependencias, ministerios, ¿no? Que pudieras como entrar por un lado y después vayas buceando por todos lados lo que hay. Me parece que refuerza al otro también, que el encontrar esa información disponible, la evolución, cómo cambiaron los indicadores. Algo que me parece interesante para ver, lo que seguramente se empezará a ver más en 2022, 2023, es bueno, esa construcción de indicadores que es clara, es transparente, cómo se llevaron a cabo, cómo se llegó a esos indicadores, ver la evolución, ver en esto muchos tienen avance, pero también decir, o sea, que haya transparencia en el sentido de algún indicador que tal vez no avanzó según lo esperado, explicarlo. Me parece que esa continuidad, o sea, dejar disponible esa continuidad, no quiero decir que cualquier ciudadana va a invertir tiempo o tiene interés en ver todo, pero que esté disponible es bueno, ¿no? Y creo que ya después de 2 años de algunas iniciativas, está bueno saber, bueno, también es parte de la sensibilización y de la capacitación y de apropiar los temas, decir acá se avanzó, esto no se logró o esto se cambió de tal forma, ¿no? Que se vea como algo blando, flexible. O sea, hay bastante, pero hay más cosas. Al estar ya 2 o 3 años muchos indicadores, creo que la exigencia se suma, ¿no? Para transparentar más qué pasó,
qué no se logró, qué se cambió. Una cosa más, la bajada como de la estrategia, que es fácil de decir, pero que en el código de ética, en los pliegos, vos tenés como documentos, herramientas, en los cuales hay atrás toda una bajada de estrategia, que muchas veces lo bajás, o sea, bajás estrategias, bajás conjuntos de acciones estructuradas y las haces apropiar de una manera amigable o espontánea para personas, muchas personas que no tienen por qué tener formación profesional en saber lo que es una estrategia. Entonces creo que ahí eso también, eso llega, ¿no? Como esos documentos y la forma de apropiarlos. Bien. Ahí vamos a pasar un poquito a Tania, a ver qué nos comparte también ella vinculada a los retos. Tenemos muchos retos y desafíos en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, y que atraviesan la planificación, la gestión y la evaluación de la obra pública, fundamentalmente porque trabajamos con personas y quienes participan en los procesos de la obra pública no es que reproducen machismos y desigualdades únicamente allí. Y después, en el resto de su vida, son personas que promueven y reproducen la igualdad y la diversidad. Es un trabajo integral y a largo plazo. En el fondo, lo que está en la base y sostiene todo el iceberg es el sistema de normas sociales y pequeños comportamientos que están naturalizados y que impiden que se visibilicen las injusticias con las mujeres y con las diversidades. Y todo esto nos hace pensar que es fundamental invertir en capacitación y también en formación. Pero no solo pensando, por ejemplo, en un curso que sería algo habitual o tradicional. Porque una cosa es aprender y otra cosa muy distinta es asimilar e interiorizar. Hay muchas otras acciones mínimas, pero con un gran impacto y potencia simbólica, y que son sumamente importantes. Si queremos un cambio profundo, tenemos que dedicarle tiempo y trabajo. La igualdad de género se legisla y la hacemos legal. Ahora lo que necesitamos es la legitimidad. Ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Me quedo con esta reflexión que decía Tania al final, ¿no? Bueno, cómo trabajamos la legitimidad y cómo trabajamos en que estos procesos no sean solo agenda de algunos y algunas, y sobre todo cómo se los brinda en el tiempo, que se entienden que son procesos que llegan para quedarse, que tienen que ser parte de la planificación, ejecución de la obra pública, ¿no? Cómo incorporamos debates vinculados a las brechas, o sea, partamos de la situación de partida que siempre reiteramos una y otra vez, estamos en la región más desigual del mundo, esa desigualdad tiene género, tiene edad muy marcada, no pega a todos por igual la desigualdad, pega de modo diferencial. En ese sentido, no es solo una transformación cultural que tenemos que hacer, y es uno de los debates que se tienen siempre en los derechos de justicia distributiva, sino que también es una transformación económica, ¿no? Estamos hablando de distribución de recursos, estamos hablando de qué le toca a cada uno en esta distribución. Hay una distribución institucional que hoy por hoy, por ahí, premia más a algunos que a otros, y pese a que tenemos normativas de avanzada, bueno, esto no termina de permear en la estructura institucional. El Ministerio de Obras Públicas ahí hizo un trabajo fuerte y desde Transparencia también tratamos de aportar, y desde el programa de Diversidad e Inclusión, con la construcción de infraestructura del cuidado, que es aquella infraestructura vinculada a quienes brindan y a quienes requieren cuidados, que son las infancias, las adolescencias, las juventudes, y quienes brindan cuidados, que en su mayoría son las mujeres, ¿no? Y que la crisis de la pandemia del COVID puso en evidencia esta implosión de una demanda de centros de desarrollo infantil, de espacios para las mujeres y en la atención de los casos de violencia de género que se dispararon en el marco de la pandemia del COVID, la infraestructura sanitaria que se requirió y que puso en evidencia la crisis de infraestructura sanitaria que teníamos dentro de Argentina, y hoy por hoy tiene datos, ¿no? Datos como muy concretos de esos cambios, que 1 de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas son de infraestructura del cuidado. Hablamos de 500 obras de centros de desarrollo infantil que se van a estar desarrollando hasta el 2023,
de 500 obras ya en ejecución, que cualquier persona que está aquí escuchando puede entrar a Mapa de Inversiones, donde nosotros ahí vamos a compartir el link, pero entran a Mapa de Inversiones y pueden ver una sección que se llama Infraestructura del Cuidado, que detalla todas estas obras que yo recién les decía. También si entran a la página del Ministerio pueden ver toda la información de lo que se viene haciendo desde la Red de Género y Diversidad y desde el programa de transversalización, pero también si entran al área de transparencia pueden ver todas las publicaciones vinculadas al presupuesto con perspectiva de género y a todos los avances en la política de infraestructura del cuidado. En concreto, hacemos obra pública y esa obra pública requiere una transformación también cualitativa en cómo se hace y cuantitativa, entonces poner recursos, obras muy concretas sobre esto es otra parte que hace a la transformación de una justicia económica que tengamos en estos temas, ¿no? Me parece que combinar esa bidimensionalidad que necesitamos, no solo de transformación cultural, sino también de transformación económica en obra pública, es parte de otro de los retos que adicionaría a las cuestiones que iban marcando allí Tania, que iban compartiendo María Pía y también Inés, ¿no? Me parece que por ahí sí estaría bueno una reflexión más mirando a Argentina en el contexto latinoamericano, ¿no? Y pensar un poco esto que vos decías hace un momento, Pía, bueno, es raro que el Ministerio de Obras Públicas haya asumido esta agenda, no es la norma de lo que está pasando en la región latinoamericana. Bueno, ¿cómo blindamos esto también, ¿no? Y cómo nos preguntamos sobre eso. Hoy el Ministerio se comprometió a 8,5 del presupuesto a destinarlo a políticas de infraestructura del cuidado. El año pasado se cerró con un 10,4% de la inversión del presupuesto destinado a tipologías de infraestructura del cuidado, ¿no? Hay que seguir monitoreando esos indicadores para que esas inversiones no decrezcan. Eso se lo incorporó a la ley Cuidar en Igualdad, pero no basta solo eso, sino que necesitamos que haya una transformación y colectivos que apoyen todos estos procesos. Pero ¿qué dirías, Pía, mirado en la región latinoamericana y en otras experiencias? Bueno, efectivamente, Argentina está hoy en un momento de avanzada. Sabemos todo lo que falta porque, bueno, estamos acá y nosotros sabemos los desafíos que tenemos todos los días. Pero así todo, lo que nos dice sobre todo Naciones Unidas es que las discusiones que estamos teniendo nosotros, esto que traes, el proyecto de ley es estratégico, solo lo tiene Uruguay, así que, bueno, nada, es difícil, pero tenemos muchas esperanzas de que eso se concrete. Falta mucho en la región en ese sentido y los datos de desigualdad que vos mencionabas lo muestran, así que tenemos un desafío muy, muy grande. En nuestro caso estamos trabajando con ONU Mujeres justamente en cómo dejar herramientas que permitan la multiplicación de estas políticas, ¿sí? Y de cómo adoptar, porque a veces está la voluntad política de transformar o de trabajar en estas agendas, pero la pregunta siempre del millón es cómo lo hacemos concretamente, con qué instrumentos técnicos y sostenidos podemos lograrlo. Y ahí hay que desarrollar todos unos antecedentes que no hay, que son estos manuales, son estas publicaciones, son estas mediciones, toda la construcción de indicadores es muy fundacional la que se está haciendo realmente, porque no existen los antecedentes. Entonces, bueno, ahí es un trabajo de investigación, de ver qué pasa en el resto del mundo y en las mejores prácticas, y dejar esos manuales, esas guías, esas recomendaciones y esas políticas concretas, formalizadas e institucionalizadas para que otros las puedan adoptar. Después hay toda una tarea de divulgación también de lo que se hace y de construcción ciudadana. En este sentido me parece que el espacio de transparencia es indispensable porque lo que se requiere es que una vez que nosotros diseñamos, según nos parecen estos instrumentos, también hay que ponerlos a jugar y a ver qué opina la gente de a pie, ¿no? La ciudadanía, cómo se mejora, qué problemas encontramos en la realidad y eso nos permite volver a ajustar y mejorar las herramientas, ¿no? Y divulgar en el sentido que digo, son cosas nuevas y son cosas
poco conocidas y que, digamos, hay que trabajar en la capacitación y en la comunicación para que esto se termine de entender, ¿no? Muchas veces hablamos de la transversalización, pero ya la palabra es rarísima, es complicadísima, o sea, siempre le digo a mi equipo, bajemos qué significa esto porque parece chino mandarín, o sea, para nosotros. Entonces, bueno, esto hay que hacer un trabajo de traducción de las cuestiones concretas para que justamente haya gente que después lo defienda y le parezca importante y defienda estas políticas, estas herramientas, ¿no? Este año, del 7 al 11 de noviembre, va a estar la conferencia de CEPAL, donde se va a trabajar el tema de cuidados. Por ejemplo, me parece una oportunidad muy importante para hablarle a la región, digamos, de los avances que se han hecho en la Argentina, pero los retos que faltan a nivel regional y cómo desde Argentina y nuestros humildes avances podemos contribuir un poco a que esto avance a nivel Latinoamérica, ¿no? Me parece que también tenemos esa responsabilidad de contribuir a otros países con nuestra humilde experiencia, que por supuesto, vuelvo a repetir, falta mucho, hay mucho que mejorar, pero claramente vemos un cambio en poco tiempo. A veces cuando nos preguntamos por qué esto se da, bueno, yo creo realmente que nosotros nos hemos hecho carne de los datos estadísticos que nos muestran esta desigualdad en nuestro país. Creo que fue muy acertada la decisión del presidente de la Nación de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque institucionaliza un debate y recoge una demanda ciudadana que permite que nunca nos olvidemos de que esto está ahí, de que hay que atender, de que hay que hacer los planes contra la violencia, de que hay que hacer el plan de igualdad, cómo cada ministerio, cada área del Estado puede contribuir a algo, los foros que se dan a nivel regional, ahora la ley, que también hay que trabajarla consensuadamente con las comunidades organizadas, digamos, de todo el país. O sea que a mí me parece que eso también colabora a que, digamos, estemos en una alerta permanente, no bajar la guardia y pensar cada vez más creativamente cómo sorteamos, por ejemplo, situaciones como el avance muchas veces de estos discursos de odio o estas políticas de odio que vemos emerger en algunos lugares. A mí no me asusta tanto, no creo que eso sea una cuestión que se expanda, pero no se puede negar de que existe y eso requiere también de desarrollar una inteligencia para, digamos, de manera democrática canalizar diferencias y que podamos seguir viviendo y conviviendo en paz, ¿no? Inés, ¿vos qué dirías? Y que venís dando clases en Uruguay, bueno, en otras regiones de América Latina, y que tenés esa mirada también de otras experiencias que se vienen desarrollando sobre estos temas. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la brecha? Sabemos que es una brecha grande, pero no sé, una reflexión ahí muy concreta y muy vivida. A mí me ha tocado viajar a Japón, a India, a otros países de la región. Las brechas de género que hay ahí es como el contraste muy grande, desde cuestiones vinculadas a la violencia de género hasta cuestiones vinculadas a lo que naturalizo en el día a día, y hay cosas que no podemos naturalizar. Vos decías ahí en el código de ética ejemplos muy concretos. Un ejemplo es el abrazo apretado no va, y no va, ¿no? Y son ejemplos así muy claros y muy concretos de qué cosas están prohibidas, qué cosas están permitidas, qué cosas queremos en las conductas o no que estén, pero también qué cosas sí hemos avanzado en Argentina o pueden ser novedosas en relación a lo que viene sucediendo en la región, ¿no? ¿Qué dirías ahí sobre eso? Bueno, en términos de herramientas, lo que yo veo comparado, por ejemplo, como código de ética y la inclusión de determinadas temáticas, comparado, una cosa es comparar con Uruguay, pero también comparar con Colombia, con México, con Perú, el grado de sistematicidad, sin tener analizados todos los países de Centroamérica, pero lo percibo, lo visualizo como bastante avanzado. Y de hecho, bueno, yo les había comentado también que sirve y se utiliza como herramienta para tomarlo. Pero en lo último que vos decías, también es abismal la diferencia en cuestiones de género, en lugares donde si va un hombre o una mujer ya supone que es una pareja, y en determinadas ciudades directamente solo le hablan al hombre. Entonces ahí estás hablando, o sea, en los avances que hay, sobre todo de género en Argentina, que son avances pioneros, es abismal la diferencia.
pero todavía siguen pasando otras cosas, ¿no? Que también es mi reflexión, que ves mucha foto en Argentina y en otros lados, ámbito privado, público, donde 99% señor de traje, 60 años, raza blanca, estereotipo, o sea, todo, mucha foto en muchos ámbitos, y eso se sigue viendo. Entonces, yo creo que en concreto, comparando con Latinoamérica, o cosas que puedan hacer puentes, y también siguiendo lo que había comentado María Pía, que coincido, por un lado el tema de sí aportar a esas otras regiones, pero hay otras cosas en las cuales seguramente ellos no puedan aportar. Entonces, tal vez como paso para seguir, que no sé si ya se planificó o se dio, que haya reuniones con otros observatorios, o por lo menos hacer semillero de otros observatorios en Latinoamérica, que por lo que yo vi en determinados contextos no vi que estuviera. Entonces eso puede servir de sinergia para intercambio. Y por el otro lado también, que sé que se está haciendo, que es promover, provocar la participación ciudadana, pero siempre también poniéndose del lado del ciudadano o la ciudadana. A veces no es tan fácil, o uno no encuentra el tiempo, no está informado. Me parece que ahí hay que enfatizar más, ¿no? Porque el observatorio son diferentes actores, el de la obra pública, y también se retroalimenta y se enriquece en casos concretos de la participación ciudadana, pero para mí esa es la parte donde a veces, lo percibo hablando uno a uno con la gente, que a veces si no van atrás de una institución, la ciudadanía está como desinformada, o tal vez no tiene la herramienta para participar y para decir, bueno, nada, yo también puedo participar en esto sin tener que estar en una universidad, en un organismo, en un gremio, ¿no? Y puedo opinar. Va por otros lados. Ese es un reto, ¿no? Cómo trabajamos en la confianza ciudadana y en amplificar la participación ciudadana. Nosotros nos quedan 2 conversatorios más. El próximo conversatorio precisamente va a ser sobre el tema de participación ciudadana, y la idea es abordar un poco qué políticas se vienen desarrollando y cuáles nos faltan, ¿no? Vinculada a esas temáticas. Y uno subsiguiente que va a vincularse al tema de ambiente y sustentabilidad dentro de la obra pública. Con eso nosotros vamos a estar cerrando estos ciclos de conversatorios del Código de Ética de la Obra Pública, que han tenido como función, bueno, que nos podamos meter un poco en qué involucra cada uno de estos principios y cómo estos principios se plasman en quienes hacemos obra pública y somos parte de este ecosistema de obra pública, que puede ser tanto por parte de los sindicatos, por parte de las universidades, por parte del propio ministerio, pero que tiene que ver con cómo entendemos que esto no es algo disociado de nuestras prácticas cotidianas, sino que es algo que debemos incorporar y que está en la labor y la función de cada una y cada uno de nosotros, bueno, poder llevar a que estos principios se plasmen. Nos estamos viendo el primer viernes del próximo mes con el nuevo conversatorio del Código de Ética vinculado a participación ciudadana. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana.